Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Radio Rebel Buñuel. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de la película Underground, dirigida por Emir Kusturica. No sin antes hacer una presentación de los que nos acompañan en esta ocasión. Por un lado tenemos a Shonat Becerra. ¿Cómo estás, Shonat? Hola, buenas tardes. Por el otro está nuestro buen Karim Burke. Hola, hola, hola. Y finalmente yo, André Camarillo. Entonces, bueno. Primero que nada, creo que es justo hacer una pequeña presentación de su director, como ya mencioné, de nombre Emir Nemanja Kusturica, nacionalizado serbio y francés, nació en Yugoslavia y está fuertemente marcado por la desaparición de su nación, un tema que a lo largo de toda su filmografía dejaría reflejado de manera muy explícita, ¿no? Entonces, el análisis que vamos a hacer el día de hoy es con base en el método de Laurent Julier, el cual propone 4 estadios. En orden serían la descripción, una descripción de lo que pasa en la película, luego iría la apreciación, posteriormente un análisis y finalmente una interpretación. Entonces, empezamos con unos datos de la película dados por Shanna. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar sobre la película Underground. Este es el quinto trabajo del director Emil Kusturica. Es una coproducción internacional entre Yugoslavia, Francia, Alemania y Hungría. Se estrenó en mayo de 1995 en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con la Palma de Oro a Mejor Película. Eh, Bajo el guión de Dusan Kovacevic, espero estar mencionándolo bien. Es un filme de 167 minutos, escrito en los idiomas serbio, alemán e inglés. Entrando en el apartado de descripción, el filme se divide en 3 etapas muy marcadas. La primera se inicia en abril de 1941, en Belgrado, en la resistencia hacia la invasión alemana, en el momento en el que Marco y Peter Poparad, aliado Blackie, celebran la afiliación de este último partido comunista y vemos una situación reflejada en un ataque aéreo desde el zoológico en el que trabajaba el hermano de Marco, Iván, quien tomará un papel muy importante en la tercera parte del filme. Ya con su país sometido al yugo nazi, Marco y Blackie son buscados por un robo de tren de municiones alemán, por lo que Marco decide esconder a sus familiares y colaboradores en el sótano de la casa de su padre, donde su mujer, Vera, lastimosamente fallece tras dar a luz a su hijo. Tras 3 años de resistencia y después de un atentado frustrado de Blackie contra los alemanes, eh, forma un conflicto personal con un general alemán llamado Franz, con el que se disputa el amor de Natalia, la tercer protagonista de esta película, que es una actriz mediocre y frívola que utiliza sus encantos para poder escalar en el poder, por así decirlo. Seguimos a la segunda parte con mi compañero Karim. Ok, la segunda parte de esta película habla sobre la Guerra Fría. En 1961, Marco es uno de los socios y asesores más cercanos de Tito. Blackie y compañía, físicamente recuperados, todavía están en el sótano con la impresión de que la guerra continúa arriba. Marco y Natalia asisten a una ceremonia para inaugurar un centro cultural y develar una estatua de Petar Popara Blackie, quien todos creen que murió, convirtiéndose en un héroe del pueblo, un revolucionario. Con la ayuda de su abuelo, que está metido en una estafa tortuosa, Marco supervisa la fabricación de armas e incluso controla el tiempo, agregando horas a un día para que la gente en el sótano piense que solo pasaron 15 años desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en lugar de 20. Están continuamente fabricando armas y Marco se beneficia enormemente de ello. La filmación de una película épica, patrocinada por el Estado, basada en las memorias de Marco, titulada La primavera llega sobre un caballo blanco, comienza en la superficie. Pronto, el hijo de 20 años de Blackie, Juan, se casará con Yelena, una niña con la que creció en el sótano. Naturalmente, Marco y Natalia están invitados a una celebración.
La chimpancé de Iván, Sonny, entra en un tanque y dispara un proyectil que abre un agujero en la pared. Sonny se aleja e Iván la sigue. Blackie, con un hijo, Jovan, emerge de la clandestinidad por primera vez en décadas, finalmente salen de ese sótano y se encuentran con el set de la película. Obviamente, estos, como creen que la guerra continúa, matan a dos extras y al actor que interpreta a Franz. En la persecución, Joan se ahoga, pero Blackie escapa. Ahí termina el segundo acto de esta película y después continúa el tercero, que va a presentar mi compañero André. Sí, entonces la última parte, y tercera, igual titulado La Guerra, es un acto en el que se ve reflejado las guerras yugoslavias, en el cual se culmina este proceso de mostrar 50 años de historia. Comenzamos justo un poco después, bueno, unos años, bastantes después de que Marco hiciera explotar su propia casa, enterrando así a las personas del sótano. Iniciamos con su hermano que está siendo retenido en un hospital psiquiátrico pues porque él se refiere a todas sus vivencias como, como ciertas. Él cree que la Segunda Guerra Mundial sigue estando ocurriendo, entonces los del hospital lo detienen, lo tienen retenido como en estado mental pues bastante precario. Eventualmente logra salirse del hospital me parece que es una noche de celebración. Trata de llegar a Yugoslavia y ahí varias personas le comentan que Yugoslavia ya no existe, ¿no? Entra en un pequeño estado de shock, en un pequeño estado de caos y mientras va por un túnel, se vuelve a encontrar con su chimpancé Sonny, el cual había estado perdido durante 30 años, si no estoy mal, y sigue caminando. Posteriormente se vuelve a encontrar con su hermano, esta vez, bueno, sigue estando en una silla de ruedas, sigue traficando armas y pues hay una pequeña confrontación, fruto de toda la mentira que se vivió durante estos 50 años. Eh, Golpea a Marco y finalmente lo deja como casi muerto, semi muerto. Llega Natalia, le llora y del otro lado de esta guerra tenemos a Blackie, que se volvió comandante de su propio ejército, el cual retiene a Marco y Natalia. Como Blackie no sabía las identidades de estos dos y un soldado le menciona que detuvo a unos civiles en un Mustang, me parece, Blackie da la orden de asesinarlos, por lo que el soldado no duda y les dispara a quemarropa. Ya finalmente Marco va caminando y se topa con el cuerpo de Marco, su mejor amigo, el cuerpo de Natalia, la que alguna vez fue su amante, encendidos ambos en fuego y dando vueltas alrededor de una cruz invertida, con el Cristo invertido. Les llora, se recarga sobre la cruz y camina hacia una pequeña casa o iglesia en el cual está el cuerpo del hermano de Marco, que se suicidó colgándose y dejando a su mono detrás de él. Lo libera, se lo lleva con él hacia donde alguna vez fue el sótano, donde estuvo retenido durante 20 años, y tiene una pequeña reflexión lamentándose de toda la vida que vivió, sobre que no pudo jamás encontrar a su hijo, y escucha una voz, que era la voz de su hijo, que viene de un pozo ahí en el sótano. Se acerca al pozo, se asoma al pozo y ve el reflejo de su hijo, joven, como la última vez que lo vio. Entonces, gracias a esto, es de que él se avienta al pozo, dejando al mono atrás. Y su hijo, bueno, se avienta al pozo y nada, hasta que su hijo lo encuentra y le extiende la mano. Ya momentos después salen del agua en un río, laguna, jóvenes, como desde hace 50 años. Los está esperando toda una fiesta, un banquete en el cual está la mamá, la esposa del hijo, los músicos, todos ellos, incluso Marco y Natalia, los cuales se unen a la fiesta para terminar la película en un desprendimiento de, pues, del terreno, lo cual tiene un simbolismo que ya más adelante diremos. Entonces, bueno, ya una vez esclarecido el primer estadio, que es descripción de la película, pasamos al segundo, el cual es la apreciación. Entonces aquí yo pues les pregunto, mis queridos Shanat y Karim,
¿Qué sintieron al ver la película? Qué les ocasionó? ¿Qué les impactó? ¿Qué les movió dentro de sí? Bueno, sinceramente, ah, algo que sí sentí es la manera en la que em, toda esta guerra o incidente histórico marca al director de la película, Kusturica, porque se retratan como en los aspectos importantes de estas guerras y también el desequilibrio emocional que tienen los personajes. Algo que también me gustó es la manera en la que se mantiene como esta constante comedia, pero también estos datos históricos. Creo que ahorita mi compañera Chanat quiere decir algo. Pues para mí Underground es como un repaso casi semi-amargo a través de la historia de un país que ya está extinto. Creo que es un carrusel de emociones, tanto dentro como fuera de la película para el espectador, y los cambios drásticos de actuaciones de los actores y los cambios de época dentro del drama, eh, toma un giro casi tragicómico, ¿no? Con repeticiones que se conectan a lo largo del filme y incluso la crítica que hace hacia el sistema político y social, creo que es muy evidente, pues es como la única manera de defender que le queda al director, ¿no? De su pueblo y de su amado país. Como decían mis compañeros, el filme está lleno de varias simbologías. Sobre todo me parece en las últimas dos partes de este. Eh, una de ellas es como la vida en el subsuelo, cuyos habitantes son manipulados a través del miedo por una persona en un rango superior, creando una realidad distorsionada. Es algo que en varios artículos se menciona como una referencia hacia el mito de la caverna de Platón. Y me parece que Kusturica construye una historia con un sentido bastante implícito del tiempo, pero llevando un rango emocional como si fuera un sueño que se va convirtiendo como pesadilla. Bueno, sí tienes razón en eso, sí parece como si un sueño se transformara en una pesadilla y pues solo quería como abordar esto de que me parece magnífico la manera en la que se filman las escenas, la acción, la grandeza del escenario. Considero que, bueno, a mi parecer es una buena película, a mí me gustó, no sé si, qué le pareció a mi compañero André? Sí, igual yo la encontré bastante disfrutable. Es cierto, en algún momento un amigo me dijo que, como le había comentado que no la había visto, me dijo que no se sienten esas 3 horas, bueno, esas casi 3 horas, ¿no? Y pues es que sí son prácticamente 3 horas de película. Pero por el tono que tiene de comedia o de comedia combinada con tragedia, sino, casi no se sienten el paso del tiempo y es muy amena toda la historia que cuenta. En lo personal, sino como que no me terminó de agradar, pero esto ya es por lo bien construido que está la narrativa y todo su discurso. El hecho de que al final Blackie perdonara a Marco y a Natalia tan fácilmente, ¿no? O sea, digo, si a mí alguien me encierra durante 20 años y luego me dice que son 15 y que la guerra no ha terminado, la verdad es que no los lograría, bueno, me costaría perdonarlos así de inmediato sobre todo lo que me hicieron. Entonces, eso fue como que toda esta impotencia que tuve a lo largo de la segunda parte, que fue mostrarnos la vida de estas personas ahí adentro y pues si no, es como de, por qué se lo creen? ¿Saben? La mentira está tan bien construida que, que pues funcionó y sacó provecho de esas personas ganando una ganancia monetaria. Entonces creo que ahí sí la película cumple su cometido de hacer una crítica mediante toda este alegoría de la esclavitud, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, sobre todo que sobre esas discordancias emocionales que dices también con toda la visión de la guerra que tienen, creo que la toman de una manera bastante natural, como si fuera un desastre y simplemente la enfrentan. No, sí hay momentos donde se nota el impacto de la guerra, pero hasta eso pareciera bastante natural. Y la traición que mencionas de Marco a Blackie es lo que dice al final, ¿no? Las últimas palabras de Marco son
una guerra no es una guerra hasta que un hermano mata al otro, ¿no? Sí. Y al final es lo que pasa. Entonces, creo que también es una manera de Costa Rica de irnos llevando hacia este clímax de una destrucción entera, ¿no? De lo que se termina. Y respecto a esta justamente la escena final del banquete, de todo el perdón que llevan por ambas partes, bueno, principalmente por Blackie, ¿qué opinan? Pues a lo que te hayas referido, pues no sé, no estoy seguro, o sea, sí concuerdo contigo de que Blackie perdonó muy fácil a esos dos, pero hay que recordar que Blackie es una persona que cambia de emociones demasiado rápido, así que creo que está como justificado. Y de por sí ya creo que podríamos pasar a abordar la parte analítica del film. Creo que ya podríamos entrar a estos territorios de análisis, ¿no? Digo, ya lo estamos abordando, así que Tú date. no, yo creo que podría decir, a mi perspectiva, que la paleta de colores en este film me gusta, me gusta y obviamente es usada para retratar como la suciedad de la guerra. Podemos encontrar colores amarillos, opacos, cuando estamos en el sótano, estos grises, estos colores opacos que nos transmiten suciedad, también me recuerda un poco a la película del Joker, cuando usan como estos tonos verdes, opacos, sucios, cuando está en el baño. Entonces sí nos recuerda como más bien como la suciedad, la decadencia, ¿no? Que está ocurriendo en todo esto. Creo que está muy bien ejecutada. Y también quería hablar sobre la cámara, la fotografía, los encuadres que usan en esta película. Por lo general, algo que sí me di cuenta que usan bastante es los over shoulder, obviamente para mostrar con quién están hablando los personajes o de hecho con quién están dando las últimas palabras, porque recuerdo que en la primera parte, la mujer que se embarazó de Blackie, cuando está muriendo, aparece ese over shoulder y pues obviamente está hablando con Iván, ¿no? Sus últimos momentos y pues creo que el director nos quiere mostrar, no necesariamente, bueno, creo que sí se podría decir que la jerarquía de poder mediante estos planos, porque nos encontramos en un encuadre, en la parte superior del encuadre, pues a la persona que está mejor físicamente y me parece que ejecuta muy bien el lenguaje cinematográfico. No sé qué tengan que decir ustedes sobre eso, qué fue lo que les pareció, cómo analizan o abordarían esta parte, ¿no? De la obra. De los tonos grises en el sótano para mostrarla como esta suciedad, creo que sí está muy atinado porque sobre todo por ejemplo, tenemos la parte en la que Marco va a hablar con su abuelo mientras este está en el baño y a un lado están bañándose cuatro personas, ¿no? Mientras uno pedalea para que salga el agua. Y entonces creo que sí, sí logra crear esta atmósfera de asco, o una palabra menos fuerte, pero no se me ocurre, también sobre la paleta de colores y estos actos que se nos muestran, ¿no? También creo que ahí sí está bien logrado la atmósfera que creó Costa Rica. Sin embargo, aquí va mi, sin embargo, yo no, a mí no me, no resalto el apartado fotográfico. Creo que si bien sí está acorde con el momento y su discurso, no hubo algún plano o algún encuadre que a mí me conmoviera, o me conmoviera en el sentido tanto para mal como para bien, ¿no? Entonces, pero eso es más personal, porque digo, no es como una fotografía que yo encuentre muy refinada o que sea muy apreciativa, pero de ahí en fuera, pues creo que sí coincido con casi todo. No sé qué opinas tú, Shana. Estoy mitad de acuerdo, mitad en desacuerdo. Me parece que el filme busca en sus imágenes una especie de conciencia o inconsciencia colectiva.
más que tristeza, yo lo relaciono más con una nostalgia que ocupa en el color. Estoy de acuerdo con partes donde la fotografía es bastante general, por así decirlo, pero ese mismo momento, los planos que menciona mi compañero Karim del parto, también en la última escena donde se están quemando Natalia y Marco y este, Blackie los persigue alrededor de la cruz con el fuego. Ese me pareció una manera también del director de marcarnos cuándo tenemos que prestar más atención o cuándo una escena tiene más peso dramático que las demás, porque realmente eh, sí hay pesos dramáticos, pero se amortiguan bastante bien con las escenas cómicas o las sobreactuaciones. Eh, También me parece que el uso de material de archivo, perdón, es una manera de resaltar esta nostalgia ya mencionada y esta memoria pública de los hechos que estuvieron pasando y cómo esto también impactó hasta cierto grado en el director. Karim, ¿querías mencionar algo? Ah, sí, quería mencionar algo sobre el material de archivo. Siento que al poner el material de archivo, crea cierta verosimilitud y acerca la historia un poco más hacia la realidad, ¿sabes? Es algo que te convence mucho más de que lo que está pasando en la historia es en parte la realidad. Y sí, sí me gustó bastante eso. También quería decir que sí, siento que las tomas, como dijo André, no hay como varias que resalten mucho. Creo que bueno, a mí en lo personal, lo más interesante fue cuando están bombardeando el zoológico, ¿no? Que podemos ver el montón de aviones pasando y la destrucción. Eso fue lo que más me llamó de la película, pero no podría decir que es como una toma que agarre como los aspectos técnicos para hacerla resaltar, sino que el escenario hace que todo esto resalte. Y pues sí, creo que Andrés sí tiene razón como en esos aspectos. No sé si quieran hablar un poco, ¿qué les pareció esta obra? ¿Qué interpretan ustedes sobre esto que pudimos ver ¿no? en el filme? Yo nada más me voy a regresar tanto porque creo que sí tienen razón ambos con lo de la fotografía, cuando Shannon mencionó el plano de la cruz, no, se lo había olvidado completamente, siendo honesto. Entonces dije, no, pues sí, este sí está chido. También el que mencionas tú, Karim, el del bombardeo, está bastante interesante también. Y sobre todo la producción, ¿no? Lo que va detrás de lo que vimos. Me llamó muchísimo la atención cómo es que usó o cómo le hizo para mostrar estos animales muertos. En verdad son animales muertos, la verdad yo no sé. Y también todo el, el valor que le puso al derrumbe del edificio, ¿no? De la estructura. Y un plano que yo quise agregar, que sí como que ahorita que lo recuerdo y me gustó, bueno, en sí son dos, es en la boda de Jovan, cuando el ángel va caminando y es como un traveling de izquierda a derecha, que vemos el ángel y los vatos ahí como atrás de ella, empujándole, echándole. Ese me gustó, la verdad. Es muy simple, pero me gustó. Y por último, hay dos que igual me gustaron bastante, que es con una angulación nadir, creo que es la de abajo hacia arriba, que igual es cuando Marco, Blackie y Natalia se juntan sus cabezas y bailan, ¿no? Y que cantan, yo voy, yo voy, que van girando y la cámara va girando con ellos. Entonces, esos dos igual me gustaron. Entonces, creo que sí, como que sigo sosteniendo mi postura de la fotografía, pero ya menos estricta. Creo que sí tiene bastantes aciertos. Sí, estoy muy de acuerdo también. Esos planos de unión de los tres personajes me parece bastante interesante. Y lo que mencionas de la producción, creo que la puesta en escena es algo que sí se tiene que recalcar de esta película porque está muy bien hecha. Eh, Cada parte de la película tiene una ambientación distinta. Todo el escenario del sótano es bastante interesante a mi parecer. Creo que realmente logra resaltar cómo fue Yugoslavia en ese momento y todo lo que les afectó, todo
incluso al final cuando se separa el islote, ya que están en una especie eh, de mejor vida, eh, creo que utiliza bastantes aspectos técnicos para justamente resaltar esa falta de equipo cinematográfico, de fotografía. Creo que sí es algo que tenemos que tomarle mucho en cuenta, su uso de los colores, justamente cuando está la boda con todos los personajes, creo que resalta muy bien cada escenario y no se va a lo natural. Creo que es algo bastante usado de este director. Toda la iluminación está bastante bien cuidada junto con la puesta en escena para recalcar estos cambios también y fuera de los personajes. Sí, justamente lo que mencionas del valor de producción, estaba viendo en IMDb y me parece que, bueno, me resultó muy interesante que, si mi inglés no me falla, la película tuvo un presupuesto de 14 millones. No bien esclarecido 14 millones qué, bueno, o sea, si es la moneda de en ese entonces, del país en el que estaban, o dólares. Supongo que es dólares. Entonces, 14 millones de dólares y nada más recaudó, creo que 171,000, ¿no? Es como, no manches, es muy poquito para lo que le invirtió, pues todos, y que lograron lo que lograron. Pero, ajá. Sí, realmente es bastante notable eso que dices. ¿Tú, Karim, querías decir algo? Ah, sí, bueno, yo había leído que el presupuesto había sido 12 millones Pero y de dólares. pues, bueno, no estoy seguro. Yo creo que sí está, el presupuesto está muy justificado por la implementación de los aviones, ¿no? Digo, yo vi aviones y dije, wow, este definitivamente es caro. Sí. Sí, pues sí, no es nada barato usar aviones ahí en tu película. Aviones, barcos, plataformas que salen del piso, Un tanque. Tanques. realmente un tanque incluso. Sí, está bastante padre ese aspecto. Pero bueno, ahora sí, como mencionaba Karim, perdón. No sé si quieren mencionar algo más o pasamos al último que es la interpretación. Pues yo digo que pasemos a la interpretación. Va, Sí, me parece bien. entonces, ¿quién abre? Bueno, yo podría decir que la interpretación no está muy lejos de lo que el director se propone personalmente, que es obviamente retratar um, los cambios, ¿no? De Yugoslavia a través de la guerra y también cómo esto lo ha impactado personalmente, porque a medida que vamos viendo la historia, podemos ver diferentes pequeñas historias que traen como mucha tristeza, ¿no? Digo, al principio comenzamos con la muerte de la mujer que está embarazada de Blackie, y a medida que va pasando el film, pues vemos mucha muerte, un poco combinada con la comedia, pero sí retrata como todo este engaño que han sufrido los yugoslavos y también un poco en parte la fascinación a la guerra. Eso sí, también quiero decir que sí sigo sintiendo que el director intentó retratar un poco la manera en la que los yugoslavos estaban perdiendo como poder y todo esto a través de los encuadres y estos pequeños overshoulders que hicieron en, creo que en cada parte podríamos encontrar uno, pero el que más se destaca es el de la muerte de la mujer que está embarazada de Blackie. No sé si ustedes, bueno, ¿qué les pareció a ustedes, no? Porque esto es un poco más subjetivo, ¿no? Sí, la muerte de la mujer de Blackie incluso a mí me pareció como un mal agüero, de que de ahí en adelante realmente nunca hubo un momento de paz, por así decirlo, para ninguno de los personajes. Siempre había algún conflicto, ya sea con Marco y Blackie, ya sea con los alemanes, ya fuera eh, entre ellos. Creo que no es un filme ni político ni histórico en sí. Esto que mencionas de los overshoulders, también por eso se me hace como esto que ya mencionaba de un sueño que poco a poco se convierte en una pesadilla, porque tampoco hay una estructura tan clara de las elipsis de tiempo. Entonces,
espectador va de acuerdo a lo que logra captar, de lo que logra ver y escuchar dentro del filme. Incluso me parecía como que la guerra incluso los había cambiado genéticamente, llevándolos como al borde de la locura, de este drama que cambia en alegría tan rápidamente. Y también estos simbolismos que hay a lo largo de la película se me hacen bastante interesantes. Justamente esta escena que mencionábamos que nos impactó a todos, eh, hay un Cristo volteado, ¿no? Entonces también creo que es algo bastante claro el director diciéndonos que la guerra y la pérdida de la esperanza pues van de la mano, ¿no? La pérdida de la fe, de tener un buen momento de nuevo. Sí, yo igual lo tomé similar porque como es esta cruz la única que queda y alrededor todo lo demás está destruido, bueno, semi destruido. Sí, justamente es algo así como de que solamente al final queda la fe, esperanza, pero de cierta forma distorsionada, ¿no? Por esto de que bueno, se soltó el Cristo y todo esto que tiene dentro de, pues, anticristo. Y sí, es bastante interesante. Bueno, yo quiero decir que siento que esto retoma, bueno, si podemos ver, estos están como en guerra, o junto con, digo, en guerra sí, con los alemanes, y siento que o sea, que aparezca Alemania, le empieza a dar como un poco de rasgos a la película, por ejemplo, los estados alterados de los personajes, esto ocurría en el expresionismo alemán y siento que esto, o sea, la aparición de los alemanes en este film transmite un poco, o sea, bueno, roba un poco de características de otros movimientos y siento que se complementan y se influencian. No sé si tienes algo que decir, André, con respecto a eso o algo No, más. yo creo que la verdad no lo ligué. Bueno, no se me ocurrió lo que mencionas. Pero sí, lo encuentro bastante acertado de la aparición de los alemanes, ¿no? Que tiene como, ¿cómo diríamos? Golpes o un efecto tanto en el lado ficcional, que pues es para la historia, pues en lo técnico, nada más quisiera seguir porque es algo que es un tema, creo que es lo que más me llama la atención, como ya vieron que tengo cierto conflicto con esta parte, y pues es el final, o sea, entonces, ¿qué piensan del final? ¿Qué es lo que pueden sacar del final? Tanto del monólogo del chico, que en toda la ficción tenía algún asunto cerebral, como se puede ver, y que al final ya sale pues bien, ¿no? También de esto del perdón, de la separación del terreno, que yo creo que aquí vamos todos a coincidir, pero de estos elementos, las vacas saliendo y así. El final también, al principio no sabía cómo sentirme, la verdad es que sí me gustó, porque no veía otro. Yo creo que toda la película está construida para llegar a un punto de la calma que no tuvieron a lo largo de toda su historia y pues al final una celebración con todos, incluso con Marco y Natalia que traicionaron a Blackie. Este perdón que tú mencionas, sí es extraño, pero si lo tomamos en esta circunstancia, en esta situación, de que realmente ya no hay por qué pelear, no hay una razón por la cual tengan que estar en conflicto, eh, pues sí se me hace una apología de parte del director, ¿no? Que ya una vez que pasan los conflictos mundanos, pues realmente no hay necesidad de mantener un rencor. Me pareció bastante interesante el discurso de Iván, me parece que se llama, porque es cierto, a lo largo del filme, incluso de que vemos que tiene esta situación cerebral también, una depresión que lo acompaña a lo largo de toda su historia, porque al principio intenta ahorcarse Sí, y después lo dejamos de ver, hasta que con él realmente es donde afrontamos este dolor muy gráfico del director de la pérdida cuando le dicen que su país ya no existe y al final pues también siento que él se libera, ¿no?
todo lo que aquí en vida lo lastimaba o lo acomplejaba, ya en la muerte pues era mucho más sereno y se me hizo bastante interesante que haya recurrido Kusturica a él para marcar esta pérdida de la inocencia. Sí, sí, precisamente igual. A mí me sacó un poco de onda cuando nos empezó para empezar, que nos haya hablado, bueno, que hable directamente al espectador, ¿no? Eso cualquiera lo saca de su línea y dices, ah, caray, aquí ya es un diálogo pues bastante explícito conmigo mismo, que ahora sí que me lo está diciendo a mí, ¿no? Y luego que ya sea en un estado pues ya mejor a como estaba, todos nuevamente jóvenes. Y sí, y como mencionabas, a mí al principio la escena final me incomodó porque sí dije, esto no es verídico, no es factible que pase pues esto. Pero ya después analizándolo y con lo que mencionaron, pues sí, ya no tenían motivos para pelear. Al final y al cabo, bueno, esto yo lo interpreté de que pues ya estaban todos muertos, ¿no? Supongo que ustedes dos igual, pero pues ya para qué hay resentimientos en la muerte, justamente con lo que dijo Black y de que puedo perdonar, pero no puedo olvidar, ¿no? Entonces me parece bastante acertado todo este cambio este desarrollo de que los personajes tuvieron, sobre todo pues Blackie, el hermano de Marco y hasta la mamá, que la mamá la que había muerto desde un inicio, pues ahí se menciona que ella los estaba esperando todo este tiempo, ¿no? Y que ya sabía cómo iba a pasar y qué iba a pasar y todo esto. ¿Creen que es justo decir que este plano o el primero cierre, el cual es el rompimiento de la superficie de la Tierra, sea como una metáfora, alegoría a la separación de Yugoslavia, a todo este conflicto resuelto? Bueno, yo considero que esta escena final es un poco más bien el fin, ¿no? De una guerra y de hecho un nuevo inicio, que ya saben, cuando el odio termina, la felicidad comienza, ¿no? Así que sí, también lo podría ligar con lo de Yugoslavia y prácticamente el fin, ¿no? De todo este ciclo de odio, porque por fin podemos ver como a todos los personajes disfrutando, aunque estén en un espacio reducido, pero digo, todo esto también se remota al sótano, que también era un espacio reducido. Así que, pues, digo, al final los tenemos felices, sin conflictos, en un pequeño espacio, pero felices, y creo que eso es lo que cuenta. Sí, está bonito. Un final bonito. Un final alegre. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí me parece que es un simbolismo porque la película está llena de estos. No había pensado lo que decías, Karim, de la separación de Yugoslavia. A mí se me había hecho un poco más como ya esta despedida, ¿no? De parte de los personajes de su tierra, de su vida, ¿no? Porque ya pasan a algo más, a otro plano, ya sea las creencias religiosas de cualquier persona. Y sí creo que es bastante suave. Yo creo que Kusturica lo hizo así para tampoco dejarnos con un sentimiento de que pues realmente en vida todo acaba mal para los protagonistas, ¿no? Sí, creo que es una, un desenlace suave. Entonces, bueno, pues ya finalizando, una conclusión, cada quien. Bueno, para mí, una conclusión, pues, digo, creo que es esencial, o bueno, creo que para la mayoría de los directores, retratar en las películas lo que sienten con respecto a sus sentimientos personales o a la historia del lugar al que provienen. Creo que cada quien termina poniendo como rasgos culturales en sus películas y pues aquí con este director podemos ver obviamente que retrata lo que pasó en su país y los sentimientos que él encuentra, ¿no? Mediante toda esta tragedia. Así que creo que eso es mi conclusión. Creo que es importante dejar una parte de nosotros en nuestro cine. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Karim.
Creo que Kusturica ya lo habíamos conocido como un director que es bastante libre en sus creencias y bastante libre en lo que intenta transmitirnos a través de su arte y creo que por eso es una película trascendental, porque es un sentimiento que aunque nosotros no podemos identificarnos con la pérdida de nuestra patria, podemos entender este desasosiego de vivir en una época bastante difícil. Creo que es una película que va a quedar como una de las, igual y no sé si grandes de la historia, no podemos saberlo, pero sí como una película importante, porque también marca pues una parte de la historia que creo que no se habla mucho, de la pérdida de Yugoslavia, la guerra, la posguerra de Europa para países pequeños que no son los que normalmente escuchamos, ¿no? Lo que es Francia o Inglaterra. Me parece una película que sí es importante verla y aunque no podamos identificarnos, sí creo que podemos eh, abrirnos a estas historias, ¿no? Más profundas. Sí, por mi parte igual coincido con ambos de que a pesar de que es una película que trata temas extranjeros y que no son del conocimiento de todo el mundo, logra hacernos empatizar tanto con sus personajes como con la situación que se vive en la ficción y bueno, que está basada en la realidad, ¿no? Este, es muy amena de ver, entonces sí creo que definitivamente no sería nada mal que aquellos que nos escuchan la vean. Y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden la próxima semana en su plataforma favorita o YouTube, porque es la única en la que vamos a estar. Y le mandamos un fuerte abrazo y un saludo especial a quien está dedicado este podcast, nuestro profesor Juan Mejía. ¿Lo queremos, profe? Muchas gracias, profe. Gracias, profe, lo queremos mucho. No, hombre, tremendo profesor, ¿eh? Dedicado a usted, profe, con todo el corazón. A usted, a nuestro magistrado. De corazón, profe, de corazón. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y adiós. Gracias. Bye.